La lluvia golpeaba el tejado con insistencia. No era una llovizna pasajera, no. Era una de esas tormentas que parecían venir con todo el peso del mundo. Como si el cielo también tuviera ganas de llorar. Charlotte apagó la hornilla eléctrica después de calentar una olla pequeña de sopa instantánea. La cocina estaba tenuemente iluminada por una bombilla que parpadeaba de vez en cuando. Caleb, ven, la sopa ya está lista, llamó en voz baja. El niño apareció desde detrás de la cortina que dividía la cama de ellos del resto del apartamento. Tenía puesto un pijama de algodón, con dibujos de planetas que ya habían perdido color de tantas lavadas. Traía un peluche en la mano izquierda, su fiel compañero, Buddy el osito. Se sentaron juntos, uno al lado del otro, en la pequeña mesa de madera, rayada con marcas de crayón y el tiempo. «Mamá», dijo Caleb mientras soplaba su cuchara. «¿Tú también le tienes miedo a los truenos?» Charlotte lo miró con una sonrisa suave, esa sonrisa que solo una madre puede dar. La clase de sonrisa que sostiene al mundo de un niño cuando todo tiembla. «A veces, sí», respondió con honestidad. «Cuando era niña, me asustaban mucho. Pero luego mi abuela me decía que cada trueno era un tambor que Dios usaba para avisar que estaba limpiando el cielo». «¿Como si el cielo necesitara una ducha?», rió Caleb. Charlotte rió con él. Y en ese instante, el eco de sus risas chocó con el retumbar del trueno y lo desarmó. Como si el amor fuera más fuerte que el miedo. Como si ese apartamento pequeño, con goteras en la esquina y el piso frío, fuera el lugar más cálido del mundo. Después de cenar, lavaron juntos los platos en silencio. La tormenta seguía. Charlotte miró por la ventana y se dio cuenta de que en esa calle, muchas ventanas estaban apagadas. La pobreza a veces no tiene luz. A veces, ni esperanza. ¿Puedo dormir contigo esta noche?, preguntó Caleb con voz bajita. Charlotte asintió. Colocaron los dos colchones más cerca, como si eso pudiera alejar a la tormenta. Charlotte se acostó primero, y Caleb se acurrucó junto a ella, con la cabeza sobre su brazo. ¿Puedo preguntarte algo más? Claro, mi amor. ¿Tú crees que papá alguna vez nos extraña? La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Charlotte no respondió de inmediato. Le acarició el cabello con ternura. Se tomó un momento para pensar en una respuesta que no rompiera algo dentro de ese niño. No lo sé, Caleb. Tal vez sí, pero no sabe cómo decirlo. A veces, las personas no saben cómo amar bien. ¿Y tú cómo aprendiste a amar tan bien? Charlotte tragó saliva. Creo que te aprendí a ti, hijo. Cada día. Cuando me abrazas. Cuando me haces reír con tus preguntas raras. Cuando me enseñas a ver las cosas pequeñas como si fueran importantes. Tú me enseñas a ser valiente. El silencio volvió. Solo la lluvia seguía, implacable, como un metrónomo triste. Mamá. Sí. Cuando sea grande, te voy a comprar una casa donde no llueva adentro. Y vas a tener una cocina grande con muchas ollas. Y una cama solo para ti. Charlotte cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla sin permiso. La escondió rápido, como si la lluvia se la hubiera llevado. ¿Sabes algo, Caleb? No necesito una casa grande. Solo necesito que sigas soñando como ahora. ¿Y si un día no podemos seguir pagando la escuela? Ya veremos. Lo importante es que tú sigas aprendiendo, con o sin uniforme nuevo. Porque el mundo necesita gente como tú. El niño ya comenzaba a dormirse. Buddy el osito entre sus brazos, el corazón latiendo tranquilo. Charlotte lo abrazó más fuerte. Más que a nadie. Porque él era su ancla. Su estrella polar. Su motivo para levantarse cada mañana a las 5:30, aunque el cuerpo pidiera descanso. Miró el techo, donde las sombras danzaban con cada relámpago. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió paz. Una paz frágil, construida con amor y lucha. En ese instante, Charlotte entendió algo. No importa cuán pequeña sea la casa. Cuán humilde la sopa. O cuán fuerte la tormenta. Si tienes a quien abrazar. Y a quien proteger. Entonces lo tienes todo. La noticia llegó un jueves por la tarde. Como una cuchillada seca.
Sin anestesia. Sin aviso. Charlotte estaba revisando la costura de la última tanda de chamarras escolares cuando el supervisor, un hombre que casi nunca alzaba la voz, entró al comedor con un sobremanila bajo el brazo. Sus ojos no buscaban contacto con nadie. Reúnanse, por favor. Es importante. Las agujas dejaron de moverse. Las conversaciones cesaron. Y el zumbido constante de la maquinaria se volvió, por unos segundos, un recuerdo distante. Charlotte limpió sus manos con un trapo viejo y se acercó junto a sus compañeras de línea. ¿Qué pasa?, murmuró Teresa, una madre de 3 que siempre traía café en un termo de metal abollado. No sé, pero su cara no es buena señal, respondió Charlotte, sintiendo como algo frío le recorría la espalda. El supervisor carraspeó. Su voz tembló ligeramente al comenzar. Recibimos una notificación oficial esta mañana. La fábrica será vendida. En 3 semanas comenzará la demolición para dar paso a un nuevo proyecto inmobiliario. Un murmullo de incredulidad se alzó como una ola. Alguien dejó caer una taza. Otra, comenzó a llorar sin emitir sonido. Hoy es su último día de trabajo. Recibirán la liquidación conforme a la ley. No hay negociación. Son órdenes de Beston Properties. Charlotte sintió que el mundo se le encogía. Como si el aire le hubiera sido arrancado de golpe. Miró sus manos, curtidas, endurecidas. Y sintió una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Alguien gritó desde el fondo. ¿Y quién compró esta fábrica, Que esto es un atropello. La compró Beston Properties, respondió el supervisor, ya con la voz resignada. Van a construir un complejo llamado Nova District. Charlotte apretó los puños. Sabía ese nombre. Lo había visto en los carteles gigantes del metro. Lujo. Cristal. Exclusividad. Y ahora sabía también que ese lujo se construía sobre sus escombros. Una compañera se le acercó con los ojos llenos de miedo. ¿Y ahora qué, Charlotte? Mi hijo acaba de comenzar la secundaria. ¿Dónde voy a encontrar trabajo así de rápido? Charlotte no tenía respuestas. Solo una furia que crecía con cada segundo. Y una voz interna que le repetía, como un tambor. Esto no puede ser todo. No así. Se adelantó. No somos cajas en un inventario. No pueden simplemente borrarnos. Charlotte intentó advertirle el supervisor. No. Alzando la voz por primera vez en años. Somos madres, padres, personas que madrugan todos los días para que este país funcione. No pueden tratarnos como si fuéramos desechables. Un silencio tenso la rodeó. Pero no era de miedo. Era de despertar. Si esto es legal, entonces la ley está rota, susurró alguien. Y eso fue todo lo que necesitaban. Como una chispa en medio de un campo seco. El silencio se volvió conversación. La conversación se volvió indignación. Y la indignación, organización. Esa noche, Charlotte caminó de regreso a casa bajo la luz amarilla de los faroles. El sobre de despido pesaba más que su bolso. Más que su cansancio. Caleb dormía cuando ella llegó. Su carita descansando contra la almohada desgastada. Buddy el osito entre los brazos. Charlotte se sentó a su lado, mirándolo con una mezcla de amor y dolor. ¿Cómo le explicaría que el desayuno que tanto le gustaba quizás no estaría mañana? ¿Que su clase de inglés los jueves por la tarde podría ser un lujo ahora? Le acarició el cabello con los dedos ásperos. No dejaré que nos quiten todo, susurró, como una promesa. No me voy a quedar callada. Fue esa noche cuando tomó la decisión. El día siguiente amaneció con nubes bajas y grises. Charlotte se levantó temprano, como siempre, pero no para ir a la fábrica. Ese día, se dirigió al ayuntamiento. Llevaba una pancarta escrita a mano. Letras grandes, firmes, torcidas pero valientes. No somos números. Somos vidas. Se plantó frente a la entrada del edificio con la espalda recta, los ojos claros. Y el corazón palpitando tan fuerte que apenas podía oír el tráfico. Y Charlotte la alcanzó Teresa con una pancarta similar. No podía quedarme en casa. 1, 2, 5, 10.
Las compañeras fueron llegando. Los compañeros también. Cada uno con algo que decir. Y por primera vez, no tenían miedo. Al otro lado de la ciudad, en una torre de oficinas de cristal y mármol, Benjamin Weston terminaba su café mientras repasaba los planos del Nova District. Una secretaria elegante le entregó una carpeta con cifras. Desalojo completo en 3 semanas. Todo según lo planeado. Benjamin asintió. Pero no sabía, aún, que algo había cambiado. Una mujer con un cartel de cartón y mirada de acero. Estaba a punto de convertirse en la grieta en su torre perfecta. Y esa grieta no sería el final. Sería el principio. El café olía a hogar. Aunque ninguno de los dos se sintiera en casa. La cafetería Rositas era pequeña, de mesas cojas y tazas desportilladas. En las paredes colgaban retratos descoloridos de paisajes mexicanos. Y en una esquina sonaba bajito una canción de José José. Charlotte llegó puntual. Vestía jeans gastados, una blusa sencilla y el cabello recogido con una liga que había usado 1000 veces. Entró con paso firme, aunque el corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Benjamin ya estaba sentado. Traje gris impecable. Reloj suizo brillando bajo la luz del fluorescente. Parecía una pieza de otro mundo. Un ejecutivo extraviado en un barrio donde no pertenecía. Se levantó al verla. Señora Adams, dijo, extendiendo la mano. Charlotte dudó un segundo antes de tomarla. Señor Weston. Gracias por venir. No vengo por cortesía. Vengo porque hay 43 familias que merecen una respuesta. Benjamin asintió. Pidieron café. Negro para ambos. Sin azúcar. Había algo simbólico en eso. 2 amarguras compartiendo una mesa. Mire, señora Adams, empezó él, con tono de conferencia. Entiendo su frustración. Pero Weston Properties actuó conforme a la ley. Se pagaron las indemnizaciones requeridas. Legalmente. ¿Legalmente? Interrumpió Charlotte, sin levantar la voz, pero clavándole la mirada. ¿Sabe cuántas veces he escuchado esa palabra esta semana? La ley no nos dio tiempo para buscar otro trabajo. La ley no le explica a mi hijo por qué su madre llega llorando a casa. La ley no paga la renta. Benjamin se removió en su asiento. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara así. Sin miedo. Sin interés oculto. No vine a discutir filosofía social, dijo, conteniéndose. Estoy ofreciendo un mes adicional de salario si cesan las protestas. Eso es más de lo que exige cualquier contrato. Charlotte lo observó. Lo estudió. ¿Usted tiene hijos, señor Weston? No. Entonces no lo va a entender. Se hizo un silencio. Solo se oía la cafetera humeando detrás del mostrador. Mi hijo, Caleb, tiene 8 años. Le encanta dibujar edificios. Sueña con ser ingeniero, como los que construyen rascacielos. Benjamin bajó la vista a su taza. Y ahora tengo que explicarle, continuó Charlotte, sin rencor pero con dolor. Que su mamá ya no tiene trabajo. Que tal vez tengamos que mudarnos. Que su clase de inglés será un lujo. Lo siento, murmuró Benjamin, más por reflejo que por empatía. Charlotte suspiró. ¿Sabe qué es lo peor? No es perder el empleo. Es sentir que no importamos. Que somos obstáculos en sus planos. Que somos solo sombras en una hoja de Excel. Benjamin se frotó la frente. Había preparado respuestas para todo. Para protestas, para demandas, para periodistas. Pero no para esto. No para una mujer con voz temblorosa que hablaba con una claridad desarmante. ¿Por qué usted? Y preguntó, de pronto. ¿Por qué se puso al frente? Porque alguien tenía que hacerlo, respondió Charlotte con sencillez. Porque si yo no hablaba, nadie más lo haría. No tiene miedo de perder más cosas. Y ya perdí suficiente. Benjamin la miró. De verdad la miró. Por primera vez desde que comenzó esa conversación. Y vio más allá de la ropa sencilla, más allá del acento del sur. Vio una mujer que se negaba a ser invisible. Y tal vez podríamos ofrecer cartas de recomendación, dijo lentamente.
Y garantizar que se dé prioridad a los extrabajadores en los nuevos proyectos. Charlotte arqueó una ceja. ¿Y no es eso lo mínimo que debería hacer? Él asintió. Sí. Pero nadie me lo había dicho así. Ella sonrió. No una sonrisa amable, sino una de esas sonrisas que nacen cuando uno sabe que ha logrado que el otro despierte un poco. A veces, señor Beston. El progreso no se mide por cuánto se construye, sino por cuánto se conserva. Benjamin se quedó callado. Pensó en su oficina brillante. En las paredes llenas de diplomas. En la cama vacía. En los silencios largos de las noches. Y pensó en esta mujer frente a él. Que no tenía nada, pero hablaba como si lo tuviera todo. Cuando terminaron el café, Charlotte se puso de pie. Gracias por el café. Y por escuchar, al menos. Benjamin se levantó también. ¿Puedo quedarme con lo que dijo? Ella lo miró, sorprendida. Claro. Solo no lo convierta en eslogan publicitario. Salieron juntos. La lluvia había parado. Charlotte se alejó, caminando sin mirar atrás. Benjamin se quedó un momento, viendo cómo se perdía entre las calles. Luego sacó su celular. Mariana, dijo a su asistente. Quiero una reunión con el equipo legal. Y dile al arquitecto que vamos a rediseñar el proyecto. ¿Rediseñar? Sí. Vamos a hacer espacio para la gente. Ese día, en una cafetería olvidada de Houston. No se firmaron contratos. No hubo cámaras. Ni titulares. Pero algo cambió. Un hombre poderoso comenzó a ver. Y una mujer valiente supo que su voz podía cruzar paredes de concreto. Y eso, a veces, es más revolucionario que cualquier protesta. El Mercedes negro se detuvo frente a un edificio de 2 pisos. De pintura desgastada y rejas oxidadas. Benjamin Beston, CEO de Beston Properties, no solía visitar escuelas públicas. Menos aún en barrios donde las banquetas estaban rotas. Y el silencio de la pobreza hablaba más fuerte que cualquier protesta. Pero ahí estaba. Con el corazón extrañamente inquieto. Sintiendo que algo lo había traído hasta aquí más allá de la lógica. Gustavo, su chofer, bajó la ventana. ¿Quiere que lo espere aquí, señor? Benjamin dudó. Sí, solo quiero echar un vistazo rápido. Se bajó del auto, alisándose el saco sin pensarlo. Pero sintiendo de inmediato cómo desentonaba con todo. La entrada estaba custodiada por una reja baja y una mujer de gesto firme. ¿Le puedo ayudar? Preguntó con desconfianza. Soy Benjamin Beston, respondió, esperando el habitual efecto de su apellido. Pero no hubo reverencia. Solo un arqueo de ceja. ¿Viene por donación o está buscando comprar el terreno también? Benjamin tragó saliva. Solo quiero ver las instalaciones. La directora, la señora Rivera, lo miró de pies a cabeza. Luego suspiró. 5 minutos. No interrumpa las clases. Cruzaron juntos el patio. Niños corrían entre charcos y tierra. Las paredes estaban adornadas con dibujos hechos a mano. Coloridos, imperfectos, vivos. Benjamin no podía recordar la última vez que había pisado un lugar donde no todo estuviera calculado. Este es el salón de 4º grado, dijo la directora, señalando una puerta abierta. Allí estudia Caleb Adams. El nombre lo estremeció por dentro. Lo buscó con la mirada. Y allí estaba. Sentado en la tercera fila, con la espalda recta. Y la atención completa en la profesora. Un niño que no sabía que lo estaban observando. Un niño que había provocado que su madre enfrentara a un imperio. Más tarde, pasaron al comedor. Las mesas eran viejas, de madera astillada. Las bandejas de plástico color mostaza. Benjamin se detuvo en seco. Caleb compartía su sándwich con otro niño que no tenía nada en su plato. Lo partía con cuidado, como quien parte un tesoro. Sin esperar agradecimiento. Sin buscar aplausos. Solo, compartía. Y él hace eso a menudo, comentó la directora, como si leyera su mente. Siempre trae un poco más por si alguno de sus amigos no desayunó. Benjamin sintió una punzada que no venía del estómago.
Era más profunda. Más humana. ¿Y hay becas aquí? ¿Apoyo del gobierno? La directora soltó una risa seca. La pena si nos llega para el papel higiénico. Cada año perdemos estudiantes porque sus padres no pueden seguir trayéndolos. Algunos trabajan. Otros simplemente desaparecen del sistema. Benjamin no dijo nada. Pero algo dentro de él, algo que siempre estuvo encerrado tras el vidrio templado de sus oficinas, comenzaba a resquebrajarse. Y gracias por su tiempo, dijo, y regresó al auto sin mirar atrás. Esa noche no pudo dormir. El penthouse estaba en silencio, como siempre. Pero ahora ese silencio pesaba. Abrió su laptop. Buscó documentos. Cifras. Presupuestos. Y en una hoja en blanco, comenzó a escribir. Programa Caleb, escribió en el encabezado. Y debajo, casi como si las palabras se dictaran solas. Becas escolares para todos los hijos de trabajadores desplazados. Mejoras estructurales en escuelas públicas del Distrito 4. Fondo de Tecnología y Ciencia. Clases extracurriculars. Prioridad de contratación para madres solteras en nuevos proyectos. El reloj marcó las 3:47 de la mañana. No importaba. Benjamin Beston estaba despierto. Y por primera vez en mucho tiempo. Vivo. La mañana siguiente, su asistente Mariana se sobresaltó al verlo llegar tan temprano. ¿Todo bien, señor? Benjamin sonrió. Pero era una sonrisa distinta. No la de negocios cerrados, ni de portadas en revistas. Era una sonrisa humana. Llama a comunicaciones. Vamos a anunciar un nuevo programa social. Y necesito que convoques a los arquitectos. ¿Para qué proyecto? Nova District. Vamos a rediseñar. ¿Rediseñar? ¿Reducir espacio comercial? Vamos a hacer espacio para lo que realmente importa. Días después, Charlotte recibió un sobre. Pensó que era una advertencia legal. Una represalia. Pero al abrirlo, encontró un dossier impreso a color. El logotipo de Beston Properties. Y en la portada, Iniciativa Caleb. Sus manos temblaron. Lo leyó todo. Cada página. Y por primera vez, sintió que su voz no se había perdido en el viento. Caleb, desde el sillón, la miraba con curiosidad. Mamá, ¿estás llorando? Charlotte lo abrazó. Son lágrimas buenas, mi amor. Lágrimas de esperanza. Por mí. Por ti. Y por todos los niños que aún no saben que alguien los está empezando a ver. Esa noche, mientras Caleb dormía con Buddy bajo el brazo, Charlotte encendió una vela en la pequeña repisa de su cocina. La miró arder. Pequeña, sencilla. Pero firme. Igual que la llama que había encendido. En el corazón de un hombre que creía que lo tenía todo. Pero apenas comenzaba a entender lo que realmente importaba. El sol de otoño entraba suave. Como si pidiera permiso por la ventana del aula. Era jueves. Día de ciencias en la escuela pública Jefferson. Y para Caleb, era su día favorito. Ese jueves, sin embargo, traía una sorpresa distinta. Cuando terminó la clase, la maestra Janete lo llamó aparte. Caleb, tu mamá mandó un mensaje. Dijo que alguien pasaría por ti hoy. El niño parpadeó. ¿Quién? La puerta del salón se abrió. Y allí estaba él. Benjamin. Traje menos formal. Una camisa celeste arremangada. Una sonrisa torpe. Como la de quien no está seguro si es bienvenido. ¿Listo para una aventura? Preguntó, con esa voz que siempre parecía tener eco. Caleb asintió, feliz. No preguntó nada. A veces, cuando algo te emociona de verdad, no necesitas explicaciones. Fueron a un centro cultural del barrio, donde había una exposición temporal de robótica para niños. Benjamin lo había leído en un anuncio en línea. Y no dejó de pensar en Caleb desde que lo vio compartir su sándwich en la escuela. ¿Sabías que con sensores y programación, puedes hacer que un robot baile? Y le dijo mientras entraban. ¿De verdad? Te lo voy a mostrar. Durante 2 horas,
Caminaron entre mesas llenas de inventos. Había brazos mecánicos que recogían lápices. Carritos que seguían líneas negras en el suelo. Y un dron que lanzaba papelitos como confeti. Benjamin, que durante años no había tocado nada sin un contrato de por medio. Agarró una tablet y le explicó a Caleb cómo programar una secuencia de movimiento. Es como enseñarle a un robot a pensar, dijo el niño, con los ojos abiertos de asombro. Exacto. Caleb creó un pequeño ciclo. Adelante, girar, parar. Cuando vio al robot moverse, se llevó las manos a la cabeza. Lo hice yo. Benjamin no pudo evitar reír. Tienes talento. Caleb lo miró serio. ¿Tú crees que yo podría construir uno así algún día? No tengo dudas. Aunque no tenga dinero para una escuela privada. Benjamin se quedó callado. Esa pregunta le dolió más que cualquier auditoría. Se agachó, puso su mano sobre el hombro del niño y dijo: Caleb, tú vas a tener todas las herramientas. Lo prometo. El niño solo sonrió. Pero esa sonrisa se le quedó clavada a Benjamin todo el resto del día. Esa noche, Charlotte esperaba sentada junto a la ventana. No estaba segura si hizo bien. Si debía haber permitido esa salida. Cuando escuchó los pasos en el pasillo, su corazón latió más rápido. Benjamin tocó suavemente. Charlotte abrió la puerta. Hola, dijo él, con Caleb dormido en sus brazos. La escena la desarmó. Benjamin, cargando a su hijo como si fuera suyo. Se quedó dormido en el auto. No quise despertarlo. Charlotte asintió, apartándose. Benjamin lo llevó con cuidado hasta la cama. Lo arropó. Y le acomodó el osito Buddy bajo el brazo. Charlotte lo observaba desde la puerta del cuarto. No era el CEO con el que había peleado en un café. Era un hombre. Con ojos cansados. Y una ternura inesperada. Cuando salieron al pequeño comedor, Charlotte sirvió 2 tazas de té. Y gracias por llevarlo, dijo ella, sin rodeos. Y gracias por confiar. Silencio. Ese tipo de silencio que no incomoda, sino que da espacio. Vi el proyecto, continuó Charlotte. El rediseño. Las becas. La zona de vivienda asequible. Los talleres comunitarios. Benjamin la miró, esperando un juicio. Es demasiado bueno para ser cierto. Y no es caridad. Es deuda. Con ustedes. Con Caleb. Charlotte respiró hondo. No sé cómo encajamos en tu mundo. Y tal vez, respondió él, mirando su taza. Yo tampoco encajaba en el mío. Hasta ahora. Ella lo miró por un momento. Y por primera vez. Ya no vio un enemigo. Vio a alguien que también estaba reconstruyéndose. Días después, Charlotte recibió una carta del distrito escolar. Caleb había sido admitido en un programa especial de ciencias y tecnología. Apoyado por Beston Properties. Había un párrafo resaltado. El estudiante fue nominado por recomendación directa del señor Benjamin Beston. Ella dobló la carta. La guardó en una caja de recuerdos. Junto a la primera ecografía de Caleb. Y su dibujo de un robot con alas. No lo dijo en voz alta. Pero por dentro, pensó. Tal vez, si hay oportunidades que valen la pena. Ese domingo, los 3 fueron juntos al parque. Una actividad simple. Sin fotógrafos. Sin promesas. Solo una pelota. Una manta sobre el pasto. Y risas que no necesitaban traducción. Caleb corría detrás de Benjamin. Gritando, te atrapé, te atrapé. Charlotte los observaba. Y por primera vez, en mucho tiempo. No sintió miedo del futuro. Solo esperanza. Y una certeza tranquila. No todas las oportunidades son sospechosas. Algunas, simplemente llegan con el corazón abierto. La casa de piedra gris. Esa que por años había sido solo una estructura elegante con ventanas grandes y pasillos vacíos. Comenzaba a tener alma. Ya no olía solo a madera encerada y café importado. Ahora, por las mañanas, olía a pancakes quemados. A crayones abiertos.
a risas tempranas que se colaban por debajo de las puertas. Benjamin Beston solía llegar a casa sin sentir nada. Ahora, al cruzar la entrada, lo recibía una voz aguda. «Mira lo que construí». Y era Caleb, con un robot hecho de piezas de Lego, que caminaba torpemente como si estuviera aprendiendo a ser niño también. Charlotte observaba desde la cocina, siempre a medio camino entre la distancia y la ternura. Ella aún no vivía allí, pero sus pasos ya estaban marcados en el suelo. Los fines de semana se habían vuelto pequeños rituales. Los tres desayunaban en la terraza. Charlotte leía el periódico. Benjamin preparaba café. Y Caleb intentaba convencerlos de que dejaran que el robot Charlie tomara asiento a la mesa. «Tiene derecho a panqueques también», decía con seriedad. Benjamin fingía dudar. «Solo si no derrama el jarabe de nuevo». «Promete no hacerlo», respondía Caleb, como si el robot realmente le susurrara al oído. Charlotte sonreía. Y en ese gesto, algo dentro de Benjamin se ablandaba sin remedio. Una tarde de domingo, fueron juntos a una feria de ciencia en el centro cultural del barrio. Caleb presentó su primer proyecto. Un molino de viento hecho con botellas recicladas que generaba una pequeña chispa eléctrica. Y es energía limpia, explicó con orgullo. No contamina y sirve para cargar el celular. Un fotógrafo local les pidió una foto. Benjamin accedió. Charlotte dudó. Pero Caleb le tomó la mano. «Solo una, mami. Es nuestra foto de equipo». Esa noche, en casa de Charlotte, comieron sopa de lentejas. El silencio era tranquilo. Casi sagrado. Benjamin recogió los platos. Caleb hacía tarea. Y Charlotte lo observaba desde la puerta de la cocina. Pensó. ¿Cuándo se volvió todo esto tan normal? ¿Tan tierno? Pero esa paz, como todas las que son reales, era también frágil. 2 días después, el golpe llegó en forma de tinta. Una vecina le entregó a Charlotte el periódico del barrio. Envuelto, como si fuera algo que quemara. En portada. ¿Romance secreto entre CEO millonario y madre soltera en feria escolar, filantropía o estrategia? Una foto de los tres. Charlotte, con una mano sobre el hombro de Caleb. Benjamin sonriendo. La nota especulaba. Hablaba de favoritismos. De becas dadas por interés. De contratos ocultos. Charlotte sintió como se le endurecía el estómago. No por lo que decían, sino por cómo la miraría el mundo desde ese día. Esa noche, no durmió. A la mañana siguiente, llamó a Benjamin. ¿Podemos hablar? Sola. Sin Caleb. Se encontraron en el mismo café donde una vez lo enfrentó por primera vez. Esta vez, ella fue la que llegó antes. Esperó, con la nota doblada en el bolso. Cuando él entró, notó que sus ojos eran distintos. Ya no tenían ese escudo invisible que siempre lo protegía. Se sentó frente a ella, sin hablar. Charlotte sacó el periódico. Lo puso sobre la mesa. No quería que esto pasara. Y yo tampoco. Silencio. Va ahora, en la escuela me miran distinto, dijo ella, sin reproche, solo con dolor. Algunas madres piensan que obtuve todo por ti. No por mí. No por Caleb. Benjamin bajó la mirada. Se sentía culpable, aunque no supiera exactamente de qué. Yo solo quise ayudar. Lo sé. Ella suspiró. Pero ahora todo tiene un precio. Mi reputación. La de mi hijo. No puedo. No puedo permitir que lo que construimos se manche por rumores. ¿Quieres que me aleje? Charlotte lo miró por un momento. Quiero tiempo. Necesito que esto se calme. Que las voces se callen. Que no piensen que estoy donde estoy porque tú me pusiste ahí. Benjamin asintió. Pero sus ojos decían otra cosa. Dolor. Pérdida. Lo entiendo. Se levantó. Charlotte no se movió. Él se inclinó un poco. Le dejó un sobre en la mesa. No es un cheque, dijo. Son planos. De laboratorio de ciencias que quiero construir en la escuela. Con tu nombre. Solo si tú quieres.
Ella no respondió. No pudo. Cuando Benjamín salió, una parte de la cafetería se volvió más fría. Y Charlotte supo, con certeza, que lo extrañaría. Esa noche, Caleb preguntó: ¿por qué el señor Benjamín no vino hoy? Charlotte le acarició el cabello. Está ocupado, cariño. ¿Está enojado contigo? No. Solo necesitamos espacio. A veces, los adultos también se confunden. Caleb bajó la vista. Me gusta cuando estamos los tres. Se siente como casa. Charlotte tragó saliva. A veces, las casas necesitan arreglos, susurró. La casa de Benjamín volvió a ser silenciosa. Pero ya no lo llenaba. Le sobraba. Sus pasos resonaban más que antes. Las risas ya no estaban. Y por primera vez en su vida, entendió que no se trataba de lo que tenía, sino de quién faltaba. La habitación olía a desinfectante. Y a flores marchitas de hospital. La ventana dejaba entrar una luz tibia. Ese tipo de luz que no calienta, pero consuela. Charlotte abrió los ojos lentamente. Todo estaba borroso. Pero reconoció la figura dormida en la silla. Era Benjamín. Con el saco como almohada y la cabeza inclinada hacia un lado. Respiraba profundo. Como alguien que llevaba horas luchando contra su propia ansiedad. ¿Benjamín? Susurró, con voz áspera. Él se despertó de golpe. Charlotte. Se acercó al borde de la cama. Estás despierta. Gracias a Dios. Ella intentó sonreír. Pero el vendaje en su cabeza le recordaba la caída. El accidente en el almacén de la tienda. El ruido seco de su cuerpo chocando contra los escalones. Y luego, la oscuridad. ¿Dónde está Caleb? Preguntó, alarmada. Conmigo, respondió Benjamín. Está bien. Está en mi casa. ¿Tu casa? Sí. Vino a mi oficina, solo. Me dijo que necesitaba ayuda. Que su mamá estaba muy mal. Y no dudé. Charlotte cerró los ojos. Un nudo de emoción formándose en su pecho. Y gracias. No me des las gracias, dijo él, con una ternura que dolía. No fue por obligación. Fue por amor. Ella lo miró, confundida. Él se aclaró la voz. Caleb me necesita. Y tú también. Aunque aún no lo digas. Charlotte giró el rostro hacia la ventana. El cielo comenzaba a ponerse naranja. Texas tenía esa manera de despedirse del día. Con dramatismo y belleza. No sé cómo encajamos, Benjamín. No quiero encajar, Charlotte. Quiero caminar contigo. Sin disfraces. Sin títulos. Ella lo miró. Por fin. ¿Y no tienes miedo? Sí, admitió. Pero me asusta más perderte. Sin siquiera intentarlo. Pasaron 3 días. El alta médica llegó con indicaciones estrictas. Descanso. Nada de esfuerzo. Y mucho cuidado. Charlotte no tenía dónde ir sin ayuda. Y Benjamín no le dio opción. Vendrás a casa, le dijo, con tono suave pero firme. Allí estarás segura. Y Caleb necesita a su mamá cerca. La casa de piedra gris volvió a abrir sus puertas. Esta vez no solo al niño, sino también a la mujer que las había transformado sin querer. Charlotte ocupó la habitación del ala sur, con vista al jardín. Caleb corrió a abrazarla apenas la vio. Mamá, tienes que ver mi robot nuevo. Benjamín me ayudó con los circuitos. Ella acarició su rostro, notando lo rápido que su hijo crecía. Cuando el amor lo rodeaba. Benjamín observó desde la puerta, con una taza de té en la mano, y una expresión que no necesitaba traducción. Durante esa semana, la casa cambió de nuevo. Charlotte descansaba en la terraza, leyendo libros que nunca antes había tenido tiempo de abrir. Benjamín cocinaba espaguetis con recetas sacadas de YouTube. Siempre con demasiado ajo. Pero Caleb los amaba. Por las noches, los tres jugaban juegos de mesa.
Reían. Compartían historias. Y sin darse cuenta, construían algo más fuerte que cualquier contrato. Un día, mientras Charlotte dormía la siesta, Benjamin y Caleb plantaron un árbol en el jardín trasero. ¿Cómo se llama este árbol?, preguntó el niño, sosteniendo la palita con tierra bajo las uñas. Es un roble, respondió Benjamin. Fuerte. Lento para crecer. Pero vive mucho tiempo. Como mi mamá, dijo Caleb, sonriendo. Benjamin sintió un nudo en la garganta. Sí. Como ella. Cuando Charlotte ya podía caminar con más facilidad, salieron los tres a ver el atardecer desde el mirador. El viento olía a tierra seca y a hojas quemadas de otoño. Benjamin sacó una manta. Y los tres se sentaron juntos, viendo cómo el sol comenzaba a caer detrás del horizonte texano. ¿Te acuerdas del primer día que vinimos aquí?, preguntó Charlotte. Claro. Estabas lista para morderme. Y tú, para callarme con dinero. Ambos rieron. Caleb dormía, acurrucado entre ellos, con el osito Buddy abrazado al pecho. Benjamin miró el cielo. Y luego a ella. Charlotte. Ella lo miró, seria. No quiero rescatarte. No soy tu salvador. Charlotte frunció el ceño. ¿O entonces, qué quieres? Caminar contigo. Nada más. Nada menos. Tomar tu mano y seguir adelante. Con tus miedos. Con tus sueños. Con Caleb. Con todo. El silencio se hizo largo. Casi sagrado. Charlotte apoyó la cabeza en su hombro. Y me asusta. A mí también. Pero me gusta cómo se siente. Benjamin cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no deseó más éxito. Ni más poder. Solo, esto. Esto era hogar. Esto era amor. Esto era real. Había pasado un año. 12 meses desde que todo cambió. Desde que un proyecto llamado Nova District, concebido como una joya para millonarios, se convirtió en una promesa cumplida para los olvidados. El cielo de Houston tenía ese azul limpio de los días especiales. Y el sol bañaba las calles nuevas, donde antes solo había cemento agrietado y anuncios de demolición. Ahora había árboles jóvenes, risas de niños corriendo, murales pintados por artistas del barrio, y farolas solares que se encendían solas al caer la tarde. No era perfecto, pero era real. Y eso, para muchos, era más de lo que habían tenido en años. Charlotte se ajustó el saco beige frente al espejo. No era costosa, ni hecha a medida, pero le quedaba bien. ¿Lista?, preguntó una voz desde la puerta. Benjamin asomó la cabeza con una sonrisa torcida. Ella asintió, tomando su portapapeles. Y siempre lista. O por lo menos, casi. Él entró con una taza de café y la colocó sobre la mesa. Te olvidaste esto. Hoy vas a necesitarlo. Charlotte tomó el café y lo sostuvo entre las manos. Y gracias, compañero de batallas. Benjamin se inclinó para besarla en la frente. Nos vemos allí. Tengo que pasar por alguien especial. La explanada del nuevo centro comunitario Horizonte Vivo ya estaba llena. Banderines de colores. Familias. Maestros. Y entre ellos, antiguos trabajadores de la fábrica textil, que ahora vendían pan artesanal. Daban clases de carpintería. O enseñaban costura con máquinas nuevas donadas por el proyecto. Charlotte subió al pequeño escenario de madera. Buenos días a todos, empezó, con voz firme pero suave. Hace un año, este lugar era solo una maqueta digital. Hoy es una comunidad. Aplausos. Aquí no solo hay viviendas. Hay historias recuperadas. Hay talleres, aulas, esperanza. Y no lo hicimos por caridad. Lo hicimos porque era justo. Porque nadie merece ser desplazado por el progreso. El progreso verdadero incluye a todos. Silencio respetuoso.
Y luego, más aplausos. Charlotte se bajó. Y justo en ese momento, escuchó a una voz joven al micrófono. Buenos días, me llamo Caleb Adams. Ella giró de golpe. No sabía que hablaría. El niño, ahora con 9 años, vestía una camisa blanca impecable. Sus rizos estaban peinados hacia atrás y sostenía unas tarjetas dobladas. Hoy inauguramos el nuevo laboratorio de tecnología de la escuela Jefferson, dijo. Y estoy muy feliz porque muchos niños, como yo, vamos a aprender a crear robots, paneles solares. Y hasta cosas que todavía no existen. La gente rió con ternura. Pero lo más importante que aprendí este año, continuó, es que no importa de dónde vienes, ni cuánto dinero tiene tu familia. Importa que alguien te mire y diga, tú puedes. Charlotte sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Y yo tuve a alguien que me dijo eso. Mi mamá. Y también Benjamin miró hacia un costado. Gracias por creer en mí. Aplausos. Largos. De pie. Más tarde, en casa. La casa que antes era solo de Benjamin. Y ahora también era de Charlotte y Caleb. La cocina olía a pasta con salsa de tomate. Charlotte revolvía la olla. Caleb hacía la tarea en la mesa. Benjamin picaba pan con manos torpes. ¿No deberías estar firmando cheques o algo? O bromeó Charlotte. Mi firma no vale más que esto, respondió él, señalando la mesa. Y tenía razón. La cocina era pequeña. Había harina en el suelo. Un gato callejero adoptado dormía en la ventana. Y Caleb hablaba solo mientras resolvía fracciones. ¿Mamá? Preguntó de pronto. ¿Vamos a quedarnos aquí para siempre? Charlotte lo miró. Luego miró a Benjamin, que le devolvió la mirada sin decir nada. Sí, mi amor, respondió ella. Este es nuestro lugar. Aquí, florecemos. Esa noche, sentados en el porche, miraron las luces encenderse una a una en la comunidad. Luces que antes no existían. Charlotte apoyó la cabeza en el hombro de Benjamin. ¿A veces piensas en cómo empezó todo esto? Todo el tiempo. ¿Y si no te hubiera enfrentado en ese café? Entonces aún viviría rodeado de paredes vacías. Ella sonrió. Me alegra haberte dicho que no. A mí también, dijo él. Porque solo así pude aprender a decir sí de verdad. Silencio. Cálido. Profundo. Caleb se acercó, con su robot en la mano. ¿Puedo quedarme aquí un ratito más? Claro que sí, dijeron ambos al unísono. El niño se sentó entre ellos. El robot, torpe pero orgulloso, encendió su lucecita azul. Y en ese momento, ninguno de los tres pensó en el pasado. Ni en lo que se perdió. Solo en lo que había crecido. Allí. En medio de una tierra dura. Pero fértil. Un hogar. Una comunidad. Una familia. Lección final. El verdadero éxito no se mide por cuántos pisos tiene tu edificio, sino por cuántas personas pueden entrar y llamar a ese lugar su hogar. Porque construir sin incluir es solo demoler de otra manera. El viento de la tarde se colaba entre los árboles nuevos del vecindario. Las hojas susurraban como si contaran secretos que solo los que habían resistido podían entender. Charlotte caminaba despacio por el sendero de grava. Saludaba a las vecinas. A los niños que jugaban con globos de agua. A los abuelos que compartían bancos y pan dulce. Era un barrio como tantos. Y sin embargo, no como ninguno. Porque este era un barrio recuperado. No solo en lo físico, sino en lo invisible. En lo humano. Al fondo, en el centro comunitario que ahora dirigía. Una pancarta colgaba en la entrada. Donde el futuro se construye con todos. Charlotte entró con paso firme. Salones llenos de cursos de carpintería, computación, repostería. Mujeres que antes cosían en silencio. Ahora enseñaban con orgullo. Hombres que habían perdido todo. Ahora reparaban bicicletas para los niños del barrio. Y en medio de todo. Ella. No como símbolo. Ni mártir.
Solo como una mujer que un día se atrevió a decir: esto no está bien. Y con esa frase, removió una estructura que durante años había dicho. Así ha sido siempre. Por la tarde, en la escuela Jefferson, Caleb practicaba su discurso para el Día de la Ciencia. Mamá, ¿crees que algún día pueda construir un satélite? Charlotte se inclinó para mirarlo. Yo creo que tú puedes hacer cosas aún más grandes. Satélites, puentes. Y también futuros. El niño rió. ¿Cómo se construye un futuro? Charlotte lo pensó. Se lo pensó con todo el cuerpo. Con palabras que no se callan. Con pasos que no retroceden. Con gente que no se rinde cuando les dicen que no pertenecen. Al llegar a casa, Benjamin los esperaba en el porche. Camisa remangada. Manos manchadas de pintura. Y una silla rota que había prometido arreglar desde hacía meses. Te estás volviendo un buen carpintero, dijo Charlotte, tomando asiento a su lado. Me enseñó Marta, la señora del 204. Me gritó 3 veces, pero aprendí. Los 3 rieron. Caleb se sentó a sus pies. ¿Y tú, Benjamin? Preguntó Charlotte. ¿Crees que esto es progreso? Él miró a su alrededor. A la calle tranquila. A las ventanas abiertas. A las risas que se colaban por todos lados. Yo solía pensar que el progreso se medía en alturas. ¿En cuántos pisos? ¿Cuántas ventas? ¿Cuántas cifras detrás de una coma? Pausa. Ahora. Pienso que el progreso verdadero se mide por quienes están incluidos. Por quién puede caminar contigo hacia adelante. Charlotte lo observó con ojos limpios. ¿Y si solo unos pocos pueden entrar? Entonces no es futuro. Es un club. Y los clubes excluyen. El futuro debe abrazar. El sol comenzaba a caer. Ese momento del día en que los colores se funden. Donde la luz ya no es de hoy. Pero tampoco del mañana. Charlotte respiró hondo. ¿Sabes qué fue lo que más me enseñó todo esto? Benjamin asintió, sin hablar. Ella miró a Caleb, que dibujaba un cohete en su cuaderno. Que no necesitas nacer en el lugar correcto. Ni tener el apellido correcto. Ni usar la ropa correcta. Para cambiar todo un sistema. Benjamin cerró los ojos. Se dejó llevar por esa verdad. Solo necesitas creer que tu voz vale, agregó ella. Y tener el valor de usarla. Caleb se acercó con el dibujo. Este soy yo, dijo. Y este es mi cohete. Va a llevar personas que no tienen a dónde ir. A un lugar donde todos puedan empezar otra vez. Charlotte lo miró. Benjamin también. Y en ese instante, sin decirlo, entendieron lo mismo. Que el cambio no comienza con millones. Ni con políticas. Comienza con una pregunta valiente. Y una respuesta decidida. Esa noche. Cenaron arroz con frijoles, pan de elote. Y rieron de las tonterías del día. Benjamin lavó los platos. Caleb puso música bajita. Y Charlotte escribió en su diario. Como cada noche desde aquel día en que casi lo perdió todo. Hoy no tengo miedo. Hoy, somos parte del futuro que antes solo podíamos imaginar. Y lo más hermoso, es que lo hicimos juntos.